El 9 de junio de 1993 se estrenó en el Teatro Chino de Los Ángeles, Estados Unidos, una película que se terminó convirtiendo en un ícono para el público y ayudó a hacer más visible a la paleontología, haciendo también muy popular a los dinosaurios, que ya lo eran bastante por su tamaño y apariencia, pero los volvió a poner en la mira de la gente. La película nos dejó grandes actuaciones y muy innovadoras reconstrucciones de los dinosaurios, tanto en animatrónicos como por ser la primera película que utilizaba animación computada para dar vida a animales extintos de una forma tan realista para la época. Pero han pasado 30 años y la ciencia avanza con el tiempo, tanto en los descubrimientos de fósiles como en las formas de estudiarlos. Así que en este video analizaremos los cambios sufridos en los dinosaurios que nos muestran en la película, tanto en aspecto como en comportamiento, y advierto que esto no es una crítica a la película, al contrario, la película tiene grandes méritos propios, pero al analizar los cambios en el conocimiento científico en 30 años podremos entender mejor cómo funciona la paleontología. Empezaremos hablando del primer dinosaurio que aparece en la película, el Brachiosaurus saltitorax. Este es un dinosaurio saurópodo del Jurásico superior, unos 150 millones de años, uno de los más altos pero no de los más largos, y pertenece a la superfamilia Titanosauria, con gran diversidad de representantes en Gondwana, Sudamérica, por ejemplo. La postura del cuello se discute bastante, ya que es posible que al tenerlo en posición vertical haya llevado a que la sangre no llegara a la cabeza por la presión necesaria, por lo que los capilares habrían estallado en esa posición, por lo que muchos paleontólogos piensan que la postura era horizontal. También lo vemos masticando, sabemos que los dinosaurios saurópodos por lo menos no podían masticar, ya que no tenían molares con forma machacadora entre molares superiores e inferiores, como si la tienen los otros dinosaurios herbívoros como ceratópsidos o hadrosáuridos, pero aún así no eran muelas como las de los mamíferos actuales, eran más simples y procesarían algo más los vegetales y nada más. Posteriormente en la película vemos que la posición de la narina externa está mal, cuando le escupe a la nena el moco por el estornudo. Entonces ya que hay estudios de Lawrence Whitmer del 2001 en donde analizan que hubo tejido blando asociado a la fenestra nasal delante de la órbita con la región más anterior del cráneo, ya que los dinosaurios habrían tenido la narina externa en la mayor parte de los casos cerca del extremo anterior del cráneo. El otro dinosaurio que aparece poco después del Brachiosaurus es el Parasaurolophus. Este dinosaurio del Cretácico tardío, unos 70 millones de años, de Canadá, tenía una cresta enorme en la cabeza que iba hacia atrás y posiblemente su hueco les habría permitido emitir sonidos tipo trompeta. El aspecto general está bastante bien. Posteriormente a la película, no muchos años después, se encontraron restos de una momia de hadrosaurio llamada Leonardo y otros restos de otros hadrosaurios bien preservados que permitió reconstruir cómo era el aspecto tanto de los brazos y la piel en estos dinosaurios como de distintas partes del cuerpo que hablaremos en otro video. La Triceratops enferma, la reconstrucción del animatrónico es fantástica, el tamaño y proporciones se ven bastante bien para un animal de cierto tamaño, aunque seguramente no del tamaño total del Triceratops, ya que era de unos 8 metros. El collar en el cráneo y los cuernos característicos están también bastante bien. Sin embargo, el tamaño total del cuerpo, como dije, no sería el de un adulto bien maduro, ya que este llegaba a los 8 metros. Los cuernos queratinosos habrían sido significativamente más largos, ya que la queratina extiende por lo menos al doble del tamaño de los huesos. Esto se puede ver en garras de aves o en su ranfoteca, que son estructuras que refuerzan el hueso frágil que poseen, pero no es certero cuál era el largo total de estos cuernos. La queratina también puede verse correlacionada en el hueso por la presencia de ranuras longitudinales de similar ancho, pero puede variar algo en longitud. Esta se nota en toda la región del pico y de la región del collar. El collar está formado por huesos parietal y escamosal,
que se modificó bastante desde esta reconstrucción del 93 debido a la presencia de restos de individuos de distintas edades, ya que habría estado recubierto también por esta queratina, que podría haber sido colorida, según lo expresa siempre el paleontólogo estadounidense John Horner, que realizó estudios intensivos sobre este dinosaurio desde el punto de vista ontogenético e histológico y fue asesor de la película de Jurassic Park. Todo el collar cambiaba mucho morfológicamente, de ser estrecha en juveniles a mucho más amplia a medida que crecían y con crestas que sobresalían del collar, llamada época occipital, durante el desarrollo, de acuerdo a Horner, del 2006, hasta que en los últimos estados de crecimiento el collar se alisaba por completo. Hay muchos rasgos del Triceratops que están un tanto escondidos en la reconstrucción de la película al estar solo expuesta a la región más anterior del cuerpo, pero se ve también bastante bien reconstruido de todas formas. La mano también tiene un error en su reconstrucción con respecto a lo que sabemos, teniendo 2 dedos orientados hacia adelante y otros 2 hacia atrás, bien separados de los otros. Las escamas de distintas regiones del cuerpo también son conocidas, aunque no fueron publicados trabajos al respecto, y no habría tenido plumas como sucede en otros ornitisquios con amplia cobertura de estos filamentos. El Velociraptor también está en la película, nació en los laboratorios InGen, que lo vemos en la película cuando van los protagonistas a ver su nacimiento. Hammond dice que los asistió a nacer a todos los dinosaurios del parque porque hace que les quede grabada en la cabeza el primer ser que ven, lo que se llama impronta. Esto lo vemos en aves, por ejemplo, como los patos, que siguen en filita a su madre, o si vieron por primera vez a un humano también lo siguen en filita porque eso les permite afianzar los lazos y es el primer estímulo que tienen y de esa forma se protegen. Por otro lado, no hay registros de pichones de Velociraptor en fósiles del Cretácico de Asia de unos 75 millones de años, de donde proviene este dinosaurio, pero pongámosle que está bien hecho. Por otro lado, no hay evidencia clara de que este dinosaurio haya tenido plumas. Tampoco es claro en Deinonychus antiropus o en el Utahraptor, y habría estado cubiertos de escamas más bien, a pesar de que algunas especies de la familia Dromaeosauridae son conocidas con densa cobertura de plumas, como el Microraptor samoyedanus o el Sinornithosaurus milleni. Como lo vimos en un video de labios en Tyrannosaurus también, el Velociraptor habría tenido dientes cubiertos de piel escamosa por fuera que los protege y lubrica. También hay un ataque de Velociraptor a Muldoon. El cazador resulta cazado al engañarlo, poniendo la mira a otro individuo del grupo de Velociraptor, mientras el cazador se prepara a dispararle y de pronto aparece otro Mirá que te como, hermano. del costado entre la vegetación y se le tira encima. A mí no me queda claro si quieren hacerlo ver que el Velociraptor está cazando en manada, porque finalmente solo lo come el que se le tira encima, pero sabemos que no hay evidencia de caza en manada ni de Velociraptor, ni de Deinonychus, ni de otra de estas especies, al menos por los estudios publicados. Esto lo veremos en detalle en otro video. Luego aparece Tyrannosaurus con un brazo, toca el alambrado para saber si tiene electricidad. Menos mal que no tenía, si no se electrocutaba, más allá de que le encontraron un uso para el brazo. Este era muy pequeño como para hacer esto, aunque era un brazo largo para lo normal de un animal, no lo era para el Tyrannosaurus. El cráneo de este dinosaurio habría tenido varias prominencias arriba de las órbitas de distinta configuración a la reconstruida en la película. Había una serie de rugosidades en la región nasal, pero la forma general habría sido bastante más suave que la que se reconstruye en la película, y los labios taparían seguramente lateralmente los dientes. También debería tener el abdomen más bajo, ya que la presencia de gastralia, que son costillas dérmicas del tórax hasta el pie púbico, haría que la posición del borde ventral del vientre sea más baja. Las extremidades posteriores siempre se discute cuál podría haber sido la extensión de la musculatura, pero podría haber sido mayor que la que nos muestran en la reconstrucción de la película, y no podría correr con los pies en el aire. Esto lo hacen así en la película, así que debe estar bien en este aspecto. Los pies también
pueden haber diferido en tener un ligero pliegue entre la línea de las falanges y de los metatarsos, que como sabemos eran digitígrados como las aves actuales, y este pliegue es encontrado en varias especies actuales de cierto tamaño como avestruces. Después aparece un Gallimimus, que lo ven los protagonistas corriendo en la pradera. Alan Grant no sabe cuál es el dinosaurio y se lo dice Timmy. Y bueno, el Gallimimus es un ornitomimosáurido, la familia de dinosaurios terópodos maniraptores, que varios de estas especies habrían tenido plumas. Y era esta especie Gallimimus era bastante grande, unos 6 metros de largo y 2 de altura. También era asiático y del Cretácico, de unos 70 millones de años maastrichtiano. O sea, es otro dinosaurio cretácico dentro de Jurassic Park. Y bueno, es un dinosaurio bien conocido y todo, pero la presencia de plumas, como sucede en Velociraptor, Deinonychus o en Tyrannosaurus, son dudosas o posiblemente ausentes. Y obviamente no sabemos si al correr en una pradera hubiera reaccionado similar a, como lo dice Alan, a una bandada de aves huyendo de un depredador. Todo esto es inferido, es algo lindo en una película, nada más. El Dilophosaurus aparece atacando a Dennis Nedry. Sabemos que el Dilophosaurus, que vivió durante el Jurásico superior de Inglaterra, medía unos 7 metros de largo, o sea, era mucho más grande que el de la película, pero fundamentalmente no era venenoso. Sabemos que no hay evidencia de dinosaurios venenosos, y este dinosaurio nunca fue sospechado de serlo. Obviamente le da un aspecto más terrorífico para la película. Don y colaboradores en el 2010 sospecharon de presencia de glándula de veneno en el Sinornithosaurus milleni, un dromaeosaurio del Cretácico de Asia, pero en base al largo de los dientes y un supuesto canal para el veneno, que fue posteriormente descartado por Giannichini y colaboradores. También con respecto a esta cresta, característica que tiene, es probable que haya existido una cresta, pero tal vez el tamaño esté sobreestimado, ya que otra especie relacionada de Argentina, Supaisaurus rougieri, se pensó que tenía una cresta amplia similar, pero se terminó observando que se trataba de una deformación de varios huesos de la región nasal que se proyectaba hacia arriba y se desarticulaba, por lo que no es claro si podía pasar esto en Dilophosaurus o no. La vela en el cuello tampoco la tenían los dinosaurios, esta en particular es muy similar a la de un reptil actual, el Chlamydosaurus kingi, que igual tampoco es venenoso, así que desde el punto de vista paleontológico no tiene sentido, pero sí desde el punto de vista dramático. Para cuando Alan se da cuenta que los dinosaurios se están reproduciendo por su cuenta, a pesar de ser todas hembras, probablemente porque son hermafroditas, los huevos están rotos y ven un camino con huellas pequeñas de dinosaurios saliendo del nido. Acá hay varias cosas interesantes. Primero, sabemos que los dinosaurios construían nidos. Estos eran bastante elaborados en el caso de varios grupos de dinosaurios terópodos como troodóntidos o los oviraptores, en los cuales estos dinosaurios se excavaban con márgenes bien definidos con montículos, tenían material vegetal para mantener el calor a los huevos. Para varios ornitisquios hadrosaurios también se conocen nidos, y para ceratópsidos como Protoceratops también se conocen nidos elaborados y posible cuidado paternal, por lo menos durante cierto tiempo, mientras que los dinosaurios saurópodos, por ejemplo, solo dejaban sus huevos en una excavación que hacían y los enterraban para luego salir desde la tumba en la que los padres los habían puesto. Además, hay una especialización en paleontología que estudia los huevos por separado, o oología, la cual tiene su propia nomenclatura para nombrar familias, géneros y especies, y por la forma de los huevos que tiene Alan en sus manos, que son de forma alargada elíptica, son de un tipo de elongatolítido, que se utiliza para nombrar huevos de dinosaurios de terópodos maniraptores principalmente. Por otro lado, las huellas pequeñas de las crías son con 2 dedos, lo cual indica que mantenían un dedo en el aire, lo cual también era típico de los dromaeosáuridos como Velociraptor, el cual es un dinosaurio que está en el parque. Por esto, tanto los huevos como las huellas nos ayudan a identificar a nivel familia el taxón que produjo los huevos y las huellas,
y ambos indicios pueden tal vez identificar al productor con más especificidad. Un dato importante para finalizar es que los dinosaurios del Jurásico, Dilophosaurus y Brachiosaurus, que están en la película, vivieron 70 millones de años antes que los dinosaurios del Cretácico, como el Tyrannosaurus, por lo que nosotros los humanos estamos más cerca cronológicamente del Tyrannosaurus, que se extinguió hace 66 millones de años, que el Tyrannosaurus lo está del Brachiosaurus, lo cual también da una mejor idea de las escalas temporales de las que estamos hablando. Aparte de ser una película de gran éxito en taquilla y dejarnos grandes reconstrucciones de los dinosaurios, la película tuvo grandes consecuencias para la paleontología. Una fue la gran cantidad de estudiantes de paleontología que se anotaron en distintas universidades del país y del mundo, pero muchos de ellos después de saber que un estudio universitario no requeriría convertirse en Alan Grant o que estudiarían dinosaurios durante los 5 años del plan de carrera. Muchos de estos, luego de saber estas noticias, abandonaron los estudios a poco de comenzarlo. Otra consecuencia fue que la productora de la película, que es Universal, fundó Jurassic Foundation, que financia investigaciones en paleontología de dinosaurios. Desde el momento del estreno de la película hasta la actualidad lo sigue haciendo. Y también tiene exposiciones al público en Estados Unidos y en Europa, en otras partes del mundo. Espero que te haya gustado este video especial sobre Jurassic Park, los 30 años de Jurassic Park. Así que dale like, comenta, suscríbete al canal y seguimos en Jurassic Paleo. Chau chau.